Bueno, como se mencionó, mi nombre es Paulina Drese, yo soy académica del Departamento de Química de la Universidad Técnica Federico Santa María y trabajo en el campus San Joaquín. Se me ha invitado un poco para que les comente sobre el tema de investigación que se realiza en mi laboratorio y de qué manera este tema se vincula con el concepto de eficiencia energética. Entonces, a modo introductorio, para nadie es sorpresa, ¿cierto?, que a nivel mundial estamos enfrentando una grave crisis energética y esto radica en función de que el ser humano cada vez es más dependiente de la tecnología y por lo tanto consume energía, como así lo manifiestan las fotografías, sobre todo esta que es un poquito exagerada. Bueno, dentro de todas las consecuencias que se obtienen a partir de consumir energía de manera exacerbada, tenemos emisiones de dióxido de carbono y por lo tanto el aumento del proceso del calentamiento global. Entonces, bajo esta situación surge pensar de qué manera vamos a poder solucionar este problema y en ese contexto poder utilizar energías que sean nuevas y renovables es una alternativa sumamente viable. En ese sentido, es una buena alternativa utilizar la energía del sol, del viento o también de la energía geotérmica. Pero cuando queremos utilizar este tipo de energías renovables, necesitamos el apoyo del gobierno, necesitamos también programas y políticas públicas que estén adecuadas conforme logremos este fin, el uso de la energía renovable, pero también logremos tener la opinión de la ciudadanía y que la ciudadanía esté conforme con el proyecto o con el proceso que se desea implantar. Y en este sentido, el tema se hace no tan fácil, puesto que, como lo evidencia la fotografía, existe un proceso que evidentemente va a ser bastante invasivo. Y es ahí donde es importante el tema de las políticas públicas y la ciudadanía. Aquí vemos algún ejemplo de lo que ocurrió en Linares, a partir de la propuesta de colocar una central hidroeléctrica, también la manifestación de la gente en Chiloé a partir de la idea de colocar un parque eólico, o también la manifestación de la gente en San Pedro de Atacama bajo la propuesta de colocar una planta que pudiese poder captar la energía de los gases del Tata. Ya, entonces es complejo el tema del uso de las energías renovables. ¿Qué otras alternativas tenemos en función de poder cambiar el uso de energía o reducir el uso de energía? Ahí entonces aparece el tema del ahorro energético y aparece la temática de poder utilizar sistemas que permitan ahorrar energía, como por ejemplo los sistemas de iluminación LED, que son ya bastante conocidos y sabemos que tienen o cumplen con el objetivo de la eficiencia energética. ¿Por qué es importante que podamos ahorrar energía respecto a la iluminación? Acá podemos ver en la gráfica que la iluminación sería el segundo ítem de consumo energético a nivel residencial, luego de la refrigeración, y cuando hablamos de sistemas de iluminación a nivel residencial, podemos darnos cuenta que los sistemas incandescentes y las lámparas fluorescentes compactas son aquellas que aportan en mayor medida al consumo de electricidad, siendo los dispositivos LED los que presentan el menor consumo. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, se abordan bastantes aspectos, pero en términos bien generales, lo que uno espera es tener una buena intensidad de luz conforme se consuma menor energía eléctrica. Y en ese sentido tenemos que el dispositivo LED cumple con esos requerimientos. Bueno, si vamos a hablar de sistemas de iluminación, tenemos que entender cómo ha evolucionado la forma en la cual el ser humano se ilumina, partiendo desde la antigüedad, donde para obtener iluminación y calor el ser humano utilizaba la combustión de origen de compuestos vegetales o animales, y todo esto empieza a evolucionar hasta llegar a un hito importante en el año 1879, en donde se asume que se crea la lámpara incandescente y que se atribuye al invento de Thomas Edison.
Es ahí entonces donde entra el consumo de electricidad para poder iluminarnos. Y posterior a ese hito empieza a evolucionar el dispositivo de iluminación, llegando hasta lo que sugiere la diapositiva, el uso de lámparas fluorescentes compactas. ¿Por qué es importante ir evolucionando los sistemas de iluminación? ¿O qué desventajas existen respecto a estos sistemas de iluminación que hacen pensar que debemos irlos mejorando? Primero, si hablamos de combustión directa de materiales vegetales o animales, estamos hablando de generación de dióxido de carbono. Y por lo tanto estamos hablando de generación, de contribuir al calentamiento global. Por otra parte, si hablamos del sistema incandescente, la ampolleta clásica que todos utilizamos, estamos hablando de un sistema muy poco eficiente, puesto que consiste en el calentamiento de un filamento y por lo tanto la energía que se disipa es netamente calor y un porcentaje muy mínimo contribuye a energía lumínica. Entonces estamos hablando de, prácticamente estamos usando un subproducto. Y respecto a los sistemas fluorescentes compactos o tubos fluorescentes, son sistemas que han logrado buenas eficiencias, pero están construidos con un porcentaje de mercurio. Y el mercurio es un metal tóxico, entonces también ahí tenemos alguna desventaja que se debe mejorar. Entonces, esta gráfica nos está mostrando que el avance o la evolución de los sistemas de iluminación no es efectivamente tan lineal como lo vimos anteriormente. Han existido hitos que ocurren de manera simultánea y un punto importante dentro de la evolución de los sistemas de iluminación surge con la creación del LED. Porque a partir del LED surge un nuevo concepto en iluminación que se denomina iluminación de estado sólido. Y para marcar un hito importante, damos el año de 1996, donde se crea el LED blanco. Vemos entonces que dentro de todos los sistemas de iluminación, este LED blanco es el que ha alcanzado la máxima eficiencia. Posterior a la creación del LED, ha surgido también el dispositivo OLED, ya les voy a explicar en qué se diferencia, y vemos también que se han logrado algunas mejoras en las eficiencias no tan sustanciales como la del LED blanco, pero en eso es lo que se está trabajando. Bueno, ¿por qué es importante destacar la iluminación de estado sólido? Porque es lo que está a la vanguardia respecto al tema de ahorrar energía. Cuando hablamos de iluminación de estado sólido, estamos hablando del uso de materiales semiconductores que sean capaces de emitir luz visible y que logren mitigar todas las desventajas que ya mencionamos, es decir, que se disminuya la emisión de calor y aumente la emisión de energía lumínica. También estos dispositivos se caracterizan por tener una mayor vida útil respecto a los sistemas convencionales. Son dispositivos que se fabrican en pequeños circuitos, por lo tanto son de menor fragilidad. Y también estamos hablando de sistemas que no contienen mercurio, por lo tanto son amigables con el medio ambiente. Cuando hablamos de sistemas de iluminación en estado sólido, siendo el primer dispositivo creado en LED, es indispensable nombrar el aporte de estos investigadores japoneses que ganaron el Premio Nobel de Física en el año 2014, ya que crearon el LED azul. ¿Por qué es importante este aporte? Porque los compuestos químicos emiten varios colores en el rango visible, los que tienen la posibilidad de emitir, y es poco común que puedan emitir de color azul. Y al lograr obtener el color azul, uno puede, con el color rojo y el color amarillo, obtener luz blanca. Entonces este es un hito muy importante dentro de la evolución de los sistemas de iluminación. Ellos lo lograron mezclando, haciendo una mezcla de dos tipos de compuestos, nitruro de galio indio y nitruro de galio aluminio. Bueno, ¿qué tipos de iluminación de estado sólido hay? Ya mencionamos, están los dispositivos LED. ¿Cuál es la gracia de estos dispositivos? Que cuando se fabrican utilizan material luminiscente que es de tipo inorgánico. Y ahí se menciona un ejemplo, el nitruro de galio. Este compuesto es capaz de emitir luz con una longitud de onda de 450 nanómetros. Eso, en cuanto a color, sería un color verde azulado. Luego empieza a evolucionar el tema de la iluminación de estado sólido y aparecen los OLED. ¿Cuál es la diferencia?
que en lugar de utilizar un material luminiscente inorgánico, ahora estamos utilizando uno orgánico. Lo importante es que sea orgánico y que sea neutro, y acá tenemos un ejemplo, puede ser orgánico o también organometálico, y acá tenemos un ejemplo, el tris-hidroquinolato de aluminio, y este es un compuesto que tiene la capacidad de emitir con una longitud de onda de 520 nanómetros. Entonces ahí se muestra la estructura de la molécula y el color. Y lo último que se ha visto en el desarrollo de estos dispositivos está en relación a los dispositivos LEC. Estos dispositivos no se encuentran de manera comercial, aún están en fase de estudio, y la gracia de estos dispositivos es cambiar el material luminiscente. Ahora, ¿por qué? Por un compuesto con un metal de transición. Y este compuesto debe ser iónico. Este tipo de compuestos tienen la sigla ITMC de acuerdo a su forma de llamarlo en inglés. Y acá mencionamos un ejemplo, el trilipidina de rutenio 2. Es importante que lo memoricemos porque lo voy a mencionar más adelante. Y este es un compuesto que emite a una longitud de onda de 660 nanómetros. Eso es equivalente a un rojo anaranjado. Ahí se muestra la estructura de la molécula y podemos ver entonces que presentamos un compuesto de coordinación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos presente un metal de transición que está enlazado con estas moléculas orgánicas. Todo esto tiene una carga positiva y para tener entonces la molécula estable necesitamos la parte que compense esto, el contraión, la parte aniónica. Acá está aportado por cloruros. ¿Ya? Bueno, ¿qué aplicaciones tienen estos dispositivos? Los dispositivos LED y OLED ya se encuentran, como les mencioné, como sabemos, se comercializan. Los dispositivos LED están más orientados a lo que es iluminación y también diseño. Y en el caso de los dispositivos OLED, como estamos hablando de una molécula orgánica, tenemos la posibilidad de que exista mayor flexibilidad en el dispositivo. Por lo tanto, su aplicabilidad va más bien en la construcción de pantallas de televisores, pantallas de computadores, relojes, en fin. Y el dispositivo LED aún se encuentra en desarrollo, por lo tanto, más bien puedo hablarles de cómo va evolucionando este tema de la investigación, porque comercialmente aún no existe. Vamos viendo cómo funcionan estos dispositivos de manera general, y luego vamos a llegar hasta el tema de los LED, que es el tema en el cual yo trabajo. Bueno, estos dispositivos funcionan bajo el mecanismo de recombinación electrón-hueco. ¿Cómo vamos a entender esto? Cuando nosotros hablamos de una molécula, esta molécula tiene muchos electrones y los electrones se distribuyen en distintos niveles energéticos. El nivel energético más externo es el que se denomina banda de valencia, donde se ubican los electrones de valencia. En esta distribución electrónica la molécula se encuentra estable, en un estado basal, en un estado fundamental. Si yo hago incidir una cierta energía sobre la molécula, es decir, la perturbo, por ejemplo, si hago incidir radiación electromagnética, lo que genero es que estos electrones se dirijan hacia un nivel energético superior. Al tener esta situación, nosotros decimos que estamos en un estado excitado. Y este nivel energético superior se denomina banda de conducción. Cuando yo tengo esta distribución electrónica de un electrón en un nivel energético superior, la molécula se encuentra inestable. Por lo tanto, esto dura un corto tiempo de vida y el electrón va a tender a retornar. Y es ahí entonces, cuando retorna el electrón, es que tenemos el proceso de recombinación electrón-hueco. Es decir, ir a tomar su posición. Algunas moléculas tienen la propiedad de emitir luz cuando ocurre este proceso de retorno. Entonces, aprovechándonos de esta propiedad es que se pueden ir construyendo los sistemas de iluminación. Bueno, los dispositivos LED surgen como una alternativa a los dispositivos OLED. Vamos a ver por qué. Acá les presento la construcción de un dispositivo OLED. Nosotros necesitamos para construir un dispositivo dos tipos de electrodos. Un cátodo que corresponde a una película metálica cuya función es inyectar electrones y un ánodo que tiene la función de inyectar huecos, como lo vimos anteriormente. ¿Qué significa inyectar un hueco? Remover un electrón.
Entre los electrodos tenemos la capa del material luminiscente, que en el caso del OLED es orgánico. Cuando yo tengo un material luminiscente de estas características, voy a tener poca factibilidad de que las moléculas migren hacia las películas electródicas. Entonces voy a necesitar películas adicionales para que se pueda generar la inyección de electrones y la inyección de huecos. Entonces, como estamos viendo, en el caso de un OLED yo necesito un sistema de múltiples capas, y estas capas cumplirían el rol de inyectar electrones, transportar los electrones, y lo mismo para el caso de los huecos, inyectar huecos y transportar los huecos, para que en el material luminiscente ocurra la recombinación electrón-hueco. ¿Qué se encontró en el caso de un LED? Como estamos hablando de que el material luminiscente en el caso de un LED es un compuesto iónico, estamos hablando que la difusión de las moléculas hacia las capas electrónicas es facilitada, y por lo tanto vamos a tener la inyección de electrones y huecos facilitada, y no vamos a necesitar de capas adicionales. Entonces, como lo visualizamos, estamos hablando, de un dispositivo que se construye de una manera mucho más sencilla. Cuando acá también lo podemos evidenciar, ¿cierto?, mediante las láminas, y estamos hablando de que el dispositivo LED es mejor porque requiere una arquitectura más simple, y también por otros aspectos. Cuando hablamos del cátodo, ya les mencioné, el cátodo es la película metálica que va a poder proporcionar electrones. Cuando hablamos del caso del OLED, como es difícil incorporar electrones en el material luminiscente, yo voy a utilizar películas metálicas que requieran poca energía para liberar estos electrones. Eso significa que tengan baja función de trabajo. Pero eso significa que son materiales que son fácilmente oxidables. Por lo tanto, al ocupar estos metales, yo voy a necesitar también aislar el dispositivo del contacto con el aire, y se deben hacer rigurosos procedimientos de encapsulación. Entonces también estoy haciendo un dispositivo que es arquitectónicamente más complejo en relación al dispositivo LED, puesto que como la incorporación de electrones no requiere un mayor costo energético, o un mayor proceso complejo, yo puedo colocar un metal que tenga una alta función de trabajo, y me ahorro todo el tema del contacto con el aire, y por lo tanto no tengo que encapsular el dispositivo. Bueno, ¿cómo funciona ahora el LED en particular? Estábamos hablando de que el material que se ocupa para emitir luz es el ITMC, que es un compuesto iónico, y les mencioné el ejemplo del cloruro de trisbipiridina de rutenio 2. Vamos viendo. Si es iónico, tiene una parte catiónica y una parte aniónica. Cuando les hablo de la parte catiónica, estamos hablando de un metal central que corresponde a un metal de transición. En este caso estamos hablando de rutenio, que es un metal de la segunda serie de transición, y en este caso en particular es rutenio que está actuando con un estado de oxidación +2. Para generar el compuesto de coordinación necesito el centro metálico y necesito unas especies que se denominan ligandos. Y en este caso los ligandos son este tipo de moléculas que se llaman bipiridinas, y están entonces enlazadas al metal central. Las bipiridinas son moléculas neutras, por lo tanto la carga que tiene la parte catiónica, carga +2, está netamente atribuida al metal central. ¿Cómo se compensa esa carga positiva? Ya lo hablamos con una contraparte, una parte aniónica. Y en este caso, como ejemplo, estamos hablando de utilizar cloruros. Cloruros es un anión que deriva del cloro, de un elemento del grupo de los halógenos. Podríamos ocupar otro anión que derive de los halógenos, o también se podrían ocupar aniones poliatómicos. Bueno, entendiendo entonces la molécula en sí, vamos a ver el tema del funcionamiento. Vamos a representar siempre a los electrones con una flechita hacia arriba, y como toda molécula estamos hablando de que tiene sus electrones, y sus electrones ordenados en diferentes niveles energéticos,
donde voy a tener electrones más expuestos a los niveles energéticos de mayor energía. Todo esto generando un estado fundamental, un sistema basal, estable. ¿Qué pasa si ahora nosotros perturbamos a la molécula y si lo hacemos con corriente? Lo que voy a generar, al igual como lo mostramos anteriormente, es que el electrón pase a ubicarse en un nivel energético superior. Nuevamente estamos hablando de que la molécula ha adquirido inestabilidad en esta condición y por lo tanto el electrón va a tender a retornar. Y cuando retorna se va a generar luz si la molécula tiene determinadas características. ¿Ya? Este proceso es el que se denomina electroluminiscencia y es el proceso entonces que nos permite comprender el funcionamiento de un dispositivo LED. Pero yendo un poquito más adentro, vamos a ver, tenemos que un compuesto del tipo ITMC también puede ser representado de manera genérica así, hablando de M como cualquier metal de transición, L cualquier especie que participe como ligando. ¿Ya? Nosotros entonces estamos hablando de que el metal es rutenio en esta oxidación 2 y el ligando es esta especie orgánica llamada bipiridina. Acá estoy mostrándoles los niveles energéticos que están en juego en el proceso de transferencia electrónica. Este nivel energético que representa el estado basal se denomina HOMO, que quiere decir que es el orbital molecular más alto en energía ocupado, y el nivel al cual llegan los electrones se denomina LUMO porque es el orbital molecular más bajo desocupado. Y es importante entender que el orbital HOMO tiene una importante contribución del metal y el orbital LUMO una importante contribución del ligando. ¿Por qué es importante comprender eso? Cuando ocurre la transición electrónica, a partir de que estoy perturbando el sistema aplicando una energía, genero el electrón hueco y en definitiva lo que estoy generando es una oxidación en el metal, lo cual significa que estoy removiendo electrones, por lo tanto aumento el estado de oxidación y influyo en la carga total de la parte catiónica, y voy a también generar una reducción del ligando incorporando un electrón y donde en uno de los ligandos que está siendo parte de la molécula. Y estoy cambiando entonces el estado de oxidación del ligando y en definitiva también estoy cambiando el estado de oxidación de la molécula. ¿Por qué es tan importante que viéramos esto? Porque ahora sí que vamos a ver cómo funciona un dispositivo LED. Vamos viendo. Bueno, cuando ocurre la recombinación electrón-hueco, ocurriría la emisión de luz. Pero vamos a ver ahora bien en detalle cómo ocurre este proceso. Entonces, simbología, vamos a tener la parte catiónica en estado de oxidación más 2, estable, como la esfera roja, los contraiones o aniones como las esferas negras, y cuando hablemos de la especie reducida vamos a hablar de esta esfera celeste y de la especie oxidada de la esfera blanca con borde celeste. Entonces, aquí estamos representando la construcción de un dispositivo. Este sería el electrodo, el ánodo, este sería el cátodo, y lo que tenemos aquí son las moléculas distribuidas de manera azarosa porque no las estamos perturbando. Si aplico un potencial, yo ¿qué voy a generar? Una redistribución. En el ánodo lo que ocurre es la inyección de huecos. ¿Qué quiere decir eso? La remoción de electrones. Si yo remuevo electrones, en definitiva estoy dejando la placa con una mayor carga positiva. Por lo tanto, acá se van a alojar los aniones. En el cátodo voy a tener la inyección de electrones y por lo tanto la placa va a tener una carga negativa. Ahí entonces se van a posicionar los complejos de rutenio, la parte catiónica. Ahora tenemos que dimensionar, o me imagino que lo visualizaron en las diapositivas, que la parte catiónica tiene un volumen muy importante en relación a la parte aniónica, y eso va a tener una incidencia en cuanto a la movilidad. ¿Qué va a ocurrir entonces tomando en cuenta esa situación? La real distribución es de este modo. Voy a tener también moléculas que van a estar alojadas a la parte aniónica, a la parte del ánodo. Entonces, cuando tengo este ordenamiento, ¿qué va a suceder?
va a ocurrir que por el ánodo van a existir la remoción de los electrones y por lo tanto voy a generar especies oxidadas, y por el cátodo va a ocurrir la inyección de electrones, entonces voy a generar especies reducidas. Aquí en el diagrama de energía lo vamos a ver. Oxido, genero un hueco, reduzco, genero un electrón. Cuando las especies oxidadas y reducidas comienzan a aumentar, se empiezan a encontrar en el seno del dispositivo y es ahí entonces donde ocurre realmente la recombinación electrón-hueco de la que les hablamos, que permite el funcionamiento del LED. Se genera la emisión de luz. ¿Por qué? Porque hay una recombinación electrón-hueco. Maravilloso, ¿cierto? Ya, vamos viendo. ¿Cómo vamos a poder caracterizar un dispositivo LED para saber si realmente es eficiente? Hay bastantes parámetros. Uno de ellos es registrar la corriente. A medida que yo aplico un potencial voy a generar una corriente, entonces registro la corriente respecto al tiempo, que es lo que se está señalizando acá en línea negra. También, para hablar de intensidad de la luz, se toma el parámetro de luminancia, que se utiliza en unidades de candela por metro cuadrado, y la luminancia se registra también a través del tiempo, que es lo que está señalizado acá en línea roja. Acá hay dos puntos importantes que destacar que hablan de la eficiencia de un dispositivo. Primero tenemos el tiempo de encendido, que corresponde al tiempo en donde el dispositivo alcanza la máxima luminancia, y también lo que nos habla de la estabilidad del dispositivo, que es el tiempo de vida media, que sería el tiempo en el cual el dispositivo alcanza la mitad de la máxima luminancia. Bueno, como nosotros estamos hablando de sistemas emisores de luz, podemos también determinar un espectro de la luz emitida, y ese espectro se denomina espectro de electroluminiscencia. A partir de ese espectro se puede determinar el porcentaje de eficiencia cuántica, que habla de una relación de los fotones que se emiten en función de los electrones que se inyectan en el dispositivo. Y otro aspecto súper importante del dispositivo es qué color está emitiendo, y a partir del espectro de electroluminancia puedes determinar las coordenadas CIE, que son coordenadas que hablan del color. En términos experimentales, lo que ocurre es que mediante un software uno obtiene la variedad de colores y obtiene un punto en particular en donde está emitiendo el dispositivo. Entonces, cuando uno habla de coordenadas CIE, dice, mi compuesto es verde, tiene una determinada coordenada en el eje X y en el eje Y, y eso caracteriza el color. ¿Ya? ¿Cómo vamos a entender el tema del color en función de lo que les he venido hablando de la recombinación electrón-hueco, el HOMO y el LUMO, y quizás ha sido mucho? Bueno, estamos hablando de color, por lo tanto estamos hablando de radiación electromagnética en el rango visible. Es decir, radiación desde el azul, violeta hasta el rojo. De acuerdo a la ecuación de Planck, cuando yo tengo un proceso de emisión, lo que está ocurriendo, lo que hemos visto todo el rato, es el desplazamiento de un electrón desde un nivel energético superior hasta un nivel energético basal. Y esa energía que se desprende cuando ocurre ese proceso va a ser proporcional a la constante de Planck y la frecuencia, o proporcional a la constante de Planck por la velocidad de la luz al vacío partido por la longitud de onda. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? La energía es directamente proporcional a la radiación, directamente proporcional a la frecuencia de la radiación, o inversamente proporcional a la longitud de onda de la radiación. Entonces, lo que tengo aquí enumerado son las longitudes de onda que caracterizan a cada color. Estoy viendo entonces que si hablo de un color azul que tiene una radiación de 400 nanómetros, estoy hablando de una radiación de alta energía, ¿sí?, respecto a una radiación de 700 nanómetros. Porque estoy hablando de 700 nanómetros a mayor longitud de onda, menor energía. ¿Cómo visualizamos esto en relación a la transición que tiene el electrón? Cuando yo hablo entonces de un compuesto que emite desplazado hacia el azul, estoy hablando de que la diferencia energética entre los niveles
más importante. Y cuando hablo de compuestos que emiten hacia el rojo, hablamos de que la brecha energética va disminuyendo. ¿Sí? Ahí lo tenemos señalizado. Bueno, ahora les quería mostrar un poco las moléculas que estudiamos en el laboratorio. Empezamos estudiando moléculas de rutenio. Acá aparecen las moléculas y los tipos de ligandos. Nosotros lo que primero hacemos es estudiar la molécula en solución, por lo tanto lo que determinamos son sus espectros de absorción y de emisión, y en función de ese comportamiento podemos predecir si la molécula, luego ya que se arme el dispositivo, será una molécula prometedora. Acá en las líneas un poco más delgaditas estamos observando la región de la emisión, y estas líneas más gruesas nos están mostrando los espectros de absorción. Me quiero detener acá en la emisión porque claramente estamos viendo que hay una banda mucho más intensa que corresponde a este compuesto con el ligando L-hidro, y una banda menos intensa que es la de este compuesto con ligando LH. Cuando vemos tanta diferencia en la intensidad de emisión, estamos hablando de que si un compuesto tiene una mayor intensidad de emisión, va a tener una mejor eficiencia en cuanto a emitir mayor cantidad de fotones por electrones inyectados. Lo otro importante que se puede visualizar acá es el pic de las bandas de emisión. La banda en rojo tiene un pic desplazado a mayores longitudes de onda respecto a la banda en azul. Y lo que hablamos anteriormente del color. Nosotros también hacemos estudios teóricos de la molécula, y efectivamente el estudio teórico nos trajo una concordancia con lo experimental. El compuesto que tiene un pic de emisión a menor longitud de onda corresponde al compuesto que tiene una brecha energética mayor. Y el caso opuesto, el compuesto que emite una mayor longitud de onda tiene una menor brecha energética. Bueno, aparte de hacer estudios teóricos y ver el sistema en solución, también hemos hecho algunos experimentos de dispositivos. Acá les muestro el trabajo con un complejo de iridio. Esto que aparece en amarillo es la nomenclatura que se utiliza para hablar de un LED. Estamos hablando del ánodo, del cátodo, y acá entre medio las siglas que designan material luminiscente, y acá están designadas las coordenadas CIEM. ¿Cuál es su coordenada en X? ¿Cuál es su coordenada en Y? Que da cuenta del color. Coordenadas que se determinan con el espectro de electroluminiscencia. Aquí estamos viendo que es un material que emite en 580 nanómetros. También al confeccionar el dispositivo logramos medir la luminancia y registramos una intensidad máxima de 79 candelas por metro cuadrado, pero un decaimiento bastante rápido. Y con otro complejo de iridio nos fue mejor. Como habíamos visto, el rutenio, que era prometedor el uso de esta molécula, la incorporamos en iridio y registramos el espectro de electroluminiscencia. Vemos el máximo de emisión y luego hicimos el análisis de la luminancia y encontramos resultados bastante prometedores, puesto que encontramos una luminancia máxima de 180 candelas por metro cuadrado, y durante todo el tiempo que duró el experimento no logramos determinar el tiempo de vida media, porque el tiempo de vida media corresponde a la luminancia alcanzada a la mitad de la luminancia máxima. Y si se dan cuenta, no llegamos a las 90 candelas en las 50 horas que se evaluó el dispositivo. Entonces eso quiere decir que es bastante estable. Acá les quiero mostrar los primeros experimentos que realizamos para poder ver que las moléculas efectivamente emitían y entusiasmarnos con esta investigación. Entonces, trabajamos con un vidrio hito, un vidrio cualquiera, ojalá de buena calidad, que debe tener por una de sus caras pegada un material que sea conductor, que actúe como ánodo, que actúe removiendo electrones. Entonces, como es conductor y es un vidrio, yo puedo con un tester chequear cuál es el lado conductor. Luego que chequeo cuál es el lado conductor, es decir, cuál es la superficie anódica, agrego la solución de mi compuesto IPMC. Ahí estábamos poco experimentados, entonces lo agregamos por gotitas y luego
colocábamos el vidrio en un horno para que se evaporara fácilmente el solvente. Eso lo hacíamos repetidas veces para lograr una superficie bien modificada, con alta concentración del compuesto. Luego, no sé si se ve bien, pero acá aparecen unas pintitas metálicas que corresponden a galio indio, que es el material que nosotros utilizamos como parte catódica. Y entonces ahí ya teníamos todo para hacer la conexión. Con una batería, por un lado en la parte descubierta del vidrio que tiene el hito, colocábamos un perrito, y por el otro lado, donde tenemos las pintitas metálicas, que es el cátodo, colocábamos el otro perrito y logramos ver emisión de luz. Bueno, esto fue bien precario, como les comento, son las primeras experiencias. Ahora hemos logrado sofisticar un poco más el sistema. Hemos hecho también charlas en colegios donde hablamos de la parte teórica, pero también vemos de manera experimental cómo hacer funcionar un dispositivo. Y cuando estamos en el laboratorio, como les comentaba, preparamos los compuestos, los evaluamos en solución, y cuando ya nos está tincando este tema del color y las propiedades que vamos evaluando, nos arriesgamos entonces a construir el dispositivo y evaluarlo, por supuesto. Comentarles que bueno, nuevamente que trabajo en el campus San Joaquín, que si tienen interés de ir a conocer más del tema, las puertas están abiertas. Si también quieren que podamos ir a sus colegios, hacer una charla, eso también es súper bienvenido. Acá hay algunas fotografías de toda la gente que participa en este proyecto, y también hacer una mención en particular de todos los estudiantes de pregrado, posgrado, también la doctora Mireya Santander, que es una postdoctora que está trabajando también en el proyecto, investigadores de otras universidades y también investigadores internacionales. Y no lo coloqué acá, pero también el proyecto trabaja fuertemente con lo que es vinculación al medio, gracias al trabajo que estamos desarrollando con el comité organizador de este evento, gracias a Sebastián Figueroa, Claudio Pérez y también la señorita Pía González, que no está en este momento, pero también es parte de la organización. Y finalmente debo dar gracias también a todos los proyectos que permiten que se puedan ir realizando estas investigaciones. Y nada, muchas gracias, espero que les haya gustado el tema. Si bien se ve que la tecnología LED puede ser más eficiente en comparación a la tecnología OLED, está el tema que depende de un recurso no renovable como el rutenio, el indio, el galio. Entonces, ¿cómo evalúa usted eso? Que la nueva tecnología estaría dependiendo de un recurso que no es renovable y a la vez, no sé, cómo se vería futuro. No sé si es fácil encontrar estos metales. Es un tema, sí, en definitiva es un tema, porque los metales de transición, como tú lo mencionas, no son abundantes. Y, por ejemplo, Chile ahí juega un rol bastante importante porque podríamos estar trabajando con cobre. Entonces, ahí podría ser algo novedoso, pero siempre que tengamos una evaluación previa de la molécula en función de todo lo que les comenté. Yo he trabajado algo con cobre y lamento mencionar que no va muy bien, pero puede irse mejorando. O lo otro es tener un compuesto de transición, pero ir acoplándole a algún otro tipo de sustancias. Por ejemplo, también se ocupan líquidos iónicos. Entonces ahí podemos ir mejorando el dispositivo, pero no nos podemos ir al extremo del óleo tampoco, de ir llenando de capas o de materiales que al final pierde el sentido. Pero no sé. Hola. Hola. Mira, no, mi pregunta ya está casi contestada. Quería saber qué otros compuestos o metales coordinados han estudiado ustedes, si lo han hecho. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de tecnología usaron para estudiar los espectros de absorción? Ya. Bueno, yo he trabajado con rutenio, con iridio, metales escasos, y estamos viendo la posibilidad de trabajar con cobre, porque es un material que está en abundancia en nuestro país y le daría un plus al tema.
Me parece que también, bueno, investigaciones en literatura hay varias con rutenio, con iridio, también se están ocupando elementos de transición interna. Y respecto a cómo poder caracterizar la molécula, bueno, si queremos medir el espectro de absorción, lo hacemos con un espectrofotómetro y preparamos una solución del compuesto en algún solvente que sea soluble, generalmente son solventes orgánicos, acetonitrilo, diclorometano, y esa misma solución es la que posteriormente nos sirve para hacer la evaluación de la emisión, que también a través de un equipamiento que permite registrar la emisión, que sería un fluorímetro. Y por eso el apoyo de la película, hay que comprar todo eso, ese indumentario. Sí. Bien, entonces un fuerte aplauso a Paulina. Invitamos a la profesora Ana que Ortega a entregar un presente, gentileza de didáctica alquímica y Viña Misiones de Rainbow por la participación de Paulina en este seminario. Gracias. Les recordamos que en 10 minutos más comienza la tercera plenaria de este evento y la última de la jornada de la mañana. Gracias.